El saludo cordial, señoras y señores, aquí por nuestra tele internacional una vez más. Entrevistas con Hernán, los 30 minutos donde siempre tenemos la grata compañía de emprendedores, visionarios, personas que nos vienen a dejar una lección en particular en cualquier profesión o dinámica que se tiene presente. Hoy tenemos la grata compañía de un cirujano plástico muy prestigioso, encargado de todos esos temas, desarrollando la parte estética, reconstructiva. Nacido en Medellín, radicado también en la capital antioqueña, pero que hoy ha venido hasta los estudios aquí en la ciudad de Miami para acompañarnos y hablarnos un poco de su trayectoria y de sus procesos que son muy interesantes. El doctor José David Salazar. Doctor, bienvenido. Hernán, mucho gusto, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y compartir esta entrevista con Hernán. Bueno, estaba poniendo en contexto, paisa. Sí, señor. Pero yo lo oigo y no lo oigo tan paisa. ¿Será porque ha sido su trasegar profesional en otras ciudades de Colombia? ¿Cómo es la historia suya? Bueno, yo nací y crecí en Medellín. En Medellín hice mi carrera de medicina. Hice lo que llamamos normalmente en medicina el pregrado, que es medicina general. Medicina general, ¿los 5 o 6 años? Son 6 años, sí. 6 años, ajá. Los hice en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y ya posteriormente, cuando terminé, empecé a presentarme para hacer mi estudio de residencia o la especialidad, que también se le llama así. Sí. Y la realicé en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Juan N. Corpas. Correcto. Ahí estudié cirugía plástica y reconstructiva. Ajá. Cuando termino esta parte, de pronto por eso me perdí un poquito el acento, que a mí me molestaban mucho. Sí. Ah, sí, por lo los paisa. profes y los compañeros me molestaban mucho por el acento paisa, entonces uno va neutralizando un poquito el acento. Sí. Cuando terminé, me volví a radicar en Medellín, empecé a realizar principalmente mi práctica en cirugía reconstructiva, hospitalaria, y ya posteriormente me fui enamorando mucho más de la parte estética de la cirugía plástica, que también tiene un componente bastante importante reconstructivo, emocional. Y en este momento estoy enamorado más que todo y realizando cirugía de contorno corporal. Claro. Es como lo que más lo ¿Cuánto define. tiempo ya lleva, digamos, ejerciendo con esta especialidad, este tipo de medicina? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Ya son 10 años. Son 10 años. Así 10 años. Lo que pasa es que usted comenzó muy sardinito, me da la impresión. O sea, tengo entendido que sus estudios universitarios los hizo literalmente como menor de edad. Sí, tuve la fortuna de poder empezar a estudiar en la universidad desde los 16 años. Ah, imagínese. Ese consultorio entonces usted lo implementa en la ciudad de Medellín, pero en mi ignorancia en el sentido profesional, hay diferentes categorías o tratamientos de cirugía estética, desde la punta del pelo hasta los pies. Y yo me imagino que cada tratamiento es un poco distinto. Si yo le preguntara en este momento al doctor José David Salazar Osorio, ¿a qué tipo de especialización o qué tipo de pacientes son los que atiende recurrentemente? ¿Cuáles son? Como usted dice, realizamos todo tipo de cirugía plástica, ¿cierto? Desde cirugía plástica facial, corporal, cirugía de mama. Y en este momento en lo que más estamos enfocados es en la cirugía de contorno corporal, ¿cierto? Lo que es básicamente la cirugía de la silueta. Esto hace parte de la liposucción, la lipotransferencia. Podríamos decir que la mama también hace parte, la cirugía de glúteo, la cirugía de abdominoplastia, que es una versión, digamos, un poco más avanzada de la lipoescultura, y hoy en día la cirugía de remodelación del contorno óseo, o sea, cirugía de costillas, cirugía de crestas ilíacas. Hoy en día se le llama ripscar y front ribs y excrest, que son pues como las cirugías que hoy en día marcan el cambio en lo que es el contorno corporal. Muy bien, el doctor me va a estar explicando en contados instantes cómo es todo este tratamiento, entonces me va a explicar gráficamente de qué se trata. Y según veo un poco la tendencia en ese orden de ideas, digamos que en ese caso particular los pacientes son más mujeres que hombres, porque el contorno creo que lo busca más la mujer que nosotros los hombres en el mejor sentido de la palabra, ¿o sí? Bueno, eso es muy interesante, es una pregunta muy interesante porque eso ha ido cambiando. El contorno corporal, si usted lo piensa de pronto como una forma de silueta, como obtener la forma de reloj de arena, sí es básicamente para mujeres, y de pronto por eso no se hacía tanto en hombres, o cuando se hacía antes de pronto teníamos una misconcepción de cómo debía hacerse. Sí. ¿Cierto? Se pensaba que era la idea de hacer la misma cirugía que se hace en las mujeres.
pero cada vez tenemos más hombres, cada vez operamos más hombres, hemos entendido un poquito cómo funciona la belleza en el hombre. Por ejemplo, si el contorno corporal en una mujer debe ser en forma de reloj o en forma de pera, el contorno en el hombre es diametralmente distinto. Lo que uno busca es buscar una figura triangular invertida. Ok. Cierto, parte de los hombres. Y más eso anchos. también lo tratan. Claro. Y eso también ustedes lo hacen. Claro, lo hacemos. Yo, en particular, yo opero bastantes hombres, me gusta mucho hacer hombres. ¿Viste? Tenemos técnicas que están, si bien se usan en mujeres, realmente su potencia mayor es en hombres. Qué maravilla. El doctor José David Salazar Osorio nos acompaña en el día de hoy. Lo voy a invitar para que después de estos mensajes breves hablemos un poco sobre todo de la técnica de lo de la costilla, que me llama mucho la atención, sobre todo ese tipo de tratamientos que está haciendo usted con tanta asertividad en la ciudad de Medellín, pero será cuando regresemos aquí a Entrevistas con Hernán. Hoy la grata compañía en Entrevistas con Hernán, el doctor José David Salazar Osorio, cirujano plástico, estético y reconstructivo, que tiene su consultorio en la ciudad de Medellín y que nos viene explicando en este programa sus tratamientos especiales y su manera también de poner el cuerpo en mejor condición. Y especialmente con esto que tiene un nombre en particular, todo este tratamiento con las costillas, doctor. Póngame un poco y explíquele a los televidentes un tanto de qué se trata, cómo es el proceso y para quiénes son. Bueno, perfecto. Entonces, esto es algo que es nuevo y a la vez es un poco antiguo, ¿no? Si ustedes de pronto se acuerdan que hablaban de que a X o Y persona famosa se le habían sacado las costillas para tener más cintura, si eso siquiera era posible, y la verdad es que sí. Cuando hablamos de la cintura, específicamente en el caso femenino, la forma de la cintura o la forma identada o angosta de la cintura está dada por varias cosas. Lo primero es la cantidad de grasa que hay en esa zona. Si hay grasa, pues obviamente no hay forma de que la cintura se hunda y se vea bella, se idente. Lo segundo es la forma en la que el músculo está apretado. Si hay mucha flacidez muscular, una persona que ha tenido muchos embarazos, antes era de mucho peso, el músculo también no logra cerrarse de forma hermosa. Pero adicionalmente, y esto era algo que era una limitación para nosotros, era el espacio óseo, el espacio que hay entre las últimas costillas y el hueso pélvico, la pelvis, este hueso de aquí abajo. Correcto. Anteriormente lo que se hacía, o lo que se empezó a hacer hace varios años, estoy hablando de muchos años, era retirar las costillas. Se hacía un corte, por aquí traje una costillita. A ver. Esta es una costilla en 3D que nos sirve para entender. Se hacía un corte en la piel, una cicatriz de unas dimensiones importantes, se cortaba la costilla y se extraía. Se extraían las costillas falsas, la costilla 12 y la costilla 11, y esto nos iba a permitir que se aumentara ese espacio, como les dije, entre la última costilla y la pelvis, y la cintura se cerrara un poco más sedentaria. Correcto. ¿Qué es lo que pasa? Realmente es una cirugía que es bastante compleja, ¿cierto? Lleva una cicatriz en una zona que es muy visible, donde a las mujeres de pronto no les gusta y no quieren cambiar la apariencia de su cuerpo y tener una cicatriz ahí tan visible. Claro, por temas de vanidad y aderezos. Sí. Exactamente. Y adicionalmente pues tiene una connotación pues importante, que es sacar un hueso que se usa para respirar, básicamente. Entonces lo que se ha venido haciendo, y la técnica de Rib Scar, es una técnica creada, desarrollada en Latinoamérica. ¿Se llama cómo? Disculpen. Rib Scar. Ah, ok, perfecto. La técnica de Rib Scar es básicamente doblar la costilla. Ya no vamos a extraerla, sino que vamos a angularla para cerrarla y poder generar una mayor indentación y una forma más bonita. Con ella podemos lograr más o menos entre 8 centímetros e incluso 18. En este momento, por ejemplo, el récord mío es 22. Bastante, 22 centímetros de mejoría. Pues uno se da cuenta que no es tan fácil, es complejo, porque todo ese desarrollo y explicación que hace el doctor, dice uno, caramba, son muchas horas de cirugía, es un tratamiento de pronto complicado. Bueno, yo vengo con mi tema del dolor, ¿no? Será doloroso la recuperación. En ese sentido, ¿qué me puede opinar? Bueno, lo primero es que el desarrollo sí ha sido complejo, es un desarrollo que se ha hecho con varios doctores de Latinoamérica
El creador de la técnica no soy yo, es mi profesor, el doctor Raúl Manzaneda, okay. y varios colegas que han ido aportando sus granitos de arena, han ido aprendiendo cada vez más de la técnica de Rip-Scar y hemos ido aprendiendo todos, pero al final ha traducido en que la técnica es relativamente reproducible y además segura. Es una cirugía que hacemos más o menos para hacer 8 costillas, es decir, 4 a cada lado. Nos toma más o menos 2 horas, 1 hora y media. Sí, que digamos que es un término prudencial de tiempo en una cirugía de esta naturaleza. Y lo que es la parte de la recuperación del paciente en cuanto a, no sé, molestias y demás, ¿qué me puede decir? Cuando la cirugía solamente es Rip-Scar, es solamente la remodelación de costillas, el dolor es bastante poco. Yeah. De hecho, yo tengo ahí en mi Instagram algunos testimonios que mandan pacientes y de los primeros que hice recuerdo que les mandaba a mis pacientes una gran cantidad de analgésicos. Sí. Y posteriormente ellas me decían, doctor, es que sí me tengo que tomar todo esto, es que no duele tanto, realmente. O sea, soportable. Sí, porque uno tiene la concepción de que como es una costilla, las fracturas de costilla duelen mucho, entonces va a haber demasiado dolor, pero la verdad no, la técnica está diseñada para que no genere un dolor excesivo. Exactamente. Con el tema del corsé, que está, digamos que es para generar finalmente ese control, ¿cuánto tiempo dura? Ese corsé tiene que tener la persona que ha hecho este tipo de tratamiento. El corsé tiene que usarse por lo menos 3 meses, similar a como se usan las prendas de compresión, las fajas después de una lipoescultura. ¿Hay alguna restricción cronológica, especialmente en las mujeres, cuando se hacen este tipo de cosas, para realizársela? Es decir, ni muy jovencita, ni muy adulta, ¿o no importa? Bueno, en general todo el contorno, lipoescultura, cirugía de costillas, cualquiera de estas cirugías, siempre tenemos que esperar a que los pacientes terminen su crecimiento. ¿Qué es más o menos qué edad? En las mujeres se considera que termina más o menos entre los 16, 17, 18 años. Es cuando terminan de madurar. Los hombres pueden crecer un poco más, ¿cierto? Pueden llegar hasta los 21 años. El crecimiento óseo y el crecimiento de grasa. Siempre recomendamos que sea en ese periodo de la vida. Idealmente, hacemos la cirugía hasta más de los 45 años. Podemos hacerla, por ejemplo, hasta los 55. Yo he llegado a operar personas de 60 años. ¿Qué cosas son las que realmente nos limitan en esto? Primero, saber que el paciente esté sano, ¿cierto? Hay que hacer exámenes. Nosotros pedimos no solamente los exámenes de rigor, a veces si alguien se ha operado una cirugía plástica, que nosotros pedimos muchísimas protocolos cosas. Convencionales, claro. Protocolo y tener seguridad que está sano. Y en cuanto a la cirugía de costillas, hay otro tema que es cómo está metabólicamente el hueso, que el hueso se pueda sanar después de eso. Entonces les hacemos una densitometría como la que se hace para descartar osteoporosis. ¿Cómo es esa conexión para que esas personas que nos están viendo acudan, digamos, a un servicio con usted? Bueno, nosotros operamos gente de todo el mundo, de muchísimas partes. Los valoramos primero en una valoración virtual, ¿cierto? Antes de que el paciente pueda viajar o pueda definir si quiere una cirugía, hay que verlo. Se le piden unas fotos especiales, se piden unos exámenes. Eso nunca va a reemplazar la consulta médica real. Obvio. Nuestras asistentes cuadran todo, fotografía, exámenes, se aseguran que tengamos todo pedido y tenemos una consulta. De hecho, una gran parte de mi consulta hoy en día es virtual. Es virtual, veo a la gente, hablamos primero expectativas, qué tanto se puede lograr lo que esa persona quiere, porque hay personas a veces que consultan teniendo una idea que todo está en la cabeza. Está errada, sí. Eso es lo primero, entender que lo que me pide sí se puede hacer. Eso es lo primero. Si se puede, no se puede hacer, ya el paciente sabe, define, listo, vamos a hacer esto, cuadramos una fecha para la cirugía, el paciente viaja y unos días antes de la fecha pactada se tiene la consulta presencial donde ya ahí se define la filigrana. O sea, ya definimos, podemos, no podemos hacerlo, lo que usted quiere. Ahora vamos a hablar de filigrama, es decir, tamaño, qué tanto tamaño vamos a usar tus implantes, qué tanta grasa te podemos sacar, cuántas costillas vamos a trabajar. Son esos detalles. Realmente eso, la virtualidad y toda la pandemia nos ayudó a que eso fuera muy del día a día. Indudablemente. Doctor, le voy a invitar para que después de que regresemos de los siguientes mensajes comerciales, para que nos hable una vez más de cómo tiene usted dentro de su consultorio, digamos,
una serie de posibilidades o un catálogo, porque claro, el tema de la especialización de las costillas es maravilloso, pero lo decía usted al comienzo, usted es cirujano plástico, donde también obviamente tiene otro tipo de tratamientos que sería interesante que también se los contara a nuestros televidentes en el día de hoy, aquí en Entrevistas con Hernán. De antemano, doctor Salazar, el placer de tenerlo aquí en los estudios en Miami, hablando y compartiendo sobre todo una dinámica tan importante y que es el día a día de las personas, sobre todo en temas estéticos. El consultorio en Medellín, independientemente a esta gran alternativa o tendencia con respecto a lo de las costillas y que nos explicaba anteriormente, tiene más servicios, porque usted es cirujano plástico, entonces me imagino que hay otra gama del portafolio a nivel de salud. Claro, claro, sí, hablamos de esto que es como lo que más llama la atención y lo que más le llamó la atención a usted, pero realmente hacemos todo tipo de cirugía. Yo también realizo cirugía facial, cirugía antiedad, ¿cierto? El lifting facial, estiramiento, cirugía de nariz, cirugía de orejas, pues hablando así de forma rápida, obviamente cirugía mamaria y todo lo que es la cirugía de contorno corporal, liposucción, lipoescultura, abdominoplastia, tratamiento de glúteos, hacemos muchas cosas, principalmente estamos enfocados a todo lo que es quirúrgico y también un enfoque pues bien importante en lo que es la cirugía de contorno corporal. Usted también me preguntaba algo de cirugía en hombres. Sí. Los hombres hoy en día se realizan muchas cirugías de lipoescultura, de contorno, porque al hombre no hay tanto que sacarle grasa, a veces hay que ponerle. Entonces, ¿Ah, sí? Claro. ¿Lo contrario? Nosotros sacamos la grasa del hombre y la recolocamos en otras partes, la colocamos dentro de los músculos, la ponemos por ejemplo en los músculos de los hombros, en los deltoides, en los pectorales. En la mujer es lo contrario. En la mujer se saca y se pone también, principalmente en el glúteo. En el glúteo no se pone en el músculo. Hago esa claridad porque aquí en la Florida hay una ley específica que dice que la lipoinyección nunca puede hacerse en el músculo glúteo. ¿Cierto? ¿Y la razón? Ciertos riesgos. Existen ciertos riesgos y nosotros en este momento nos adherimos a eso. En mi práctica, pues en nuestra práctica ya tenemos eso como... Ese tipo de regulación. Sí, no la tenemos regulada como tal en Colombia, pero nosotros nos adherimos a eso. Digamos, ese estándar. Nos mantenemos pues como al estándar a nivel mundial, pero los otros músculos sí son susceptibles de ser voluminizados. Entonces nosotros tomamos hombres que de pronto anteriormente se hubieran hecho una lipo y simplemente se volvían más flacos, a convertirlos en hombres un poco más atléticos. Fantástico. Hay algo muy importante también, doctor, y es la confianza, la credibilidad, que no son gratuitas, sobre todo para aquellas personas que nos están viendo y que saben sí o sí que estamos al lado de un médico especialista reconocido y debidamente certificado. Eso es muy importante y también es una invitación a todos los que nos están viendo, a los pacientes, siempre revisar las credenciales de los cirujanos que los van a operar o de los médicos que los van a someter a un procedimiento estético. En esto existe bastante intrusismo, personas que no tienen el estudio, las titulaciones, que no han hecho las prácticas. Entonces sí, lo que dice Hernán es muy importante. Siempre hay que revisarlo, siempre hay que saber que tu médico, tu cirujano tenga todos sus credenciales en orden. Hay varias formas. En Colombia, por ejemplo, pueden buscarnos a nivel del RETUS, el Registro Único del Talento Humano. Con nuestro nombre, nuestra cédula, nos aparece la especialidad. Y ahí aparece, exacto, todo el récord como médico. Exacto. Es una forma, en Colombia es bastante sencillo. Y eso está bien, ¿no? Sí, está muy bien. Eso fue un trabajo que se hizo hace ya varios años porque no existía como tal si bien existía regulado, no era asequible para la gente. La gente entonces le daba pereza, bueno, tengo que ir al Ministerio de Educación a preguntar. No, es una página, simplemente se escribe RETUS en el buscador de Google, entras y colocas la cédula o el nombre de tu médico y te va a aparecer su especialidad, le aparece de cuándo a cuándo estudió, en qué universidades, dónde hizo el año rural. Es algo que le da mucha seguridad a las personas. Tecnológicamente me imagino que el consultorio está con los mejores equipos, usted se mantiene siempre como a la vanguardia porque como la tecnología todos los días cambia. Yo particularmente opero en Interquirófanos, ¿cierto? Es la unidad más grande que tiene no solo Colombia sino Latinoamérica, especializada en cirugía plástica. Hace unos meses se le dio a la clínica el galardón de la Joint Commission International, la certificación, es una certificación estadounidense. En todo el mundo, al día de hoy, es la única clínica
especializada en cirugía plástica que tiene ese reconocimiento que habla de altos estándares de seguridad. Imagínese, Como, o sea, sí, toda una garantía. Es una muy buena garantía. Adicionalmente tenemos toda la tecnología en mi rubro principal, que es la lipoescultura. Hacemos una técnica llamada Full Tech Lipo, porque tenemos toda la tecnología que se debe usar en una lipoescultura, ultrasonido, tecnología de retracción, tecnología PAL, y adicionalmente hoy en día la tecnología de ecografía, o sea, un ultrasonido para poder estar viendo. Cuando inyectamos grasa, cuando movemos las costillas, cuando liposuccionamos, podemos estar viendo directamente dónde está la cánula, que eso nos da una gran seguridad. Fantástico. Pues caramba, qué maravilla tener en estos minutos de entrevistas con Hernán toda una lección relacionada con todo lo que usted hace a través de su consultorio en la ciudad de Medellín. Reiteremos una vez más los contactos digitales, los contactos que tenemos en el consultorio, doctor. ¿Hay una página web? Sí, tenemos una página web, la página web de Dr. José David Salazar, me pueden encontrar así, cirujano plástico, y adicionalmente el Instagram, que es Dr. José David Salazar O. Lo pueden encontrar también ahí abajo, el que tiene el sellito de verificación. Pues gracias una vez más por estar aquí en nuestra tele internacional, mi querido doctor José David Salazar Osorio, médico colombiano, radicado en Medellín. Ya saben ustedes, la oportunidad es fantástica y sobre todo caer en buenas manos de un cirujano como él, pues vale la pena en estos días donde sí o sí tenemos que seguirnos cuidando, manteniéndonos de manera muy especial y sobre todo con los que saben. En 8 días estaremos una vez más con ustedes con un nuevo invitado o invitada cuando digamos esto es Entrevistas con Hernán. Feliz momento.